Ok, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy del curso de aritmética. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor y el día de hoy veremos un tema nuevo que será sobre cuatro operaciones en los números naturales. Entonces ya mismo voy a compartir pantalla. Mientras tanto, pues ahí voy admitiendo a los que llegan. Eh, Puntualidad es muy importante, por favor, se los agradecemos mucho. Entonces, ya ahí estoy compartiendo los slides y ahí ya pueden verlos. Entonces, si no hay ningún inconveniente, ya podemos comenzar. Listo. Entonces, eh, hago la aclaración de una vez que solamente vamos a ver la parte uno porque este tema también es un poco extenso. Solamente vamos a ver la adición y la sustracción como parte de esas operaciones. La multiplicación y la división la vamos a dejar en otra parte, una segunda parte que veremos en la próxima clase. Listo. Entonces, em, ¿qué es la adición? En primer lugar, la adición es aquella operación binaria que hace corresponder a ciertos pares de números naturales llamados sumandos un tercer número llamado suma. Es decir, o sea, tenemos una función que recibe estos sumandos A, B, eh, y pues va a retornar ese valor S que representa esa suma, ¿sí? Entonces, eh, aquí tenemos donde hay B son los sumandos y S es la suma, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de suma en base 10 o decimal, que es 35 más 27 igual a 62. Es una suma muy simple, ah, pero pues bueno, aquí en esta imagen tenemos otras sumas mucho más sencillas. Entonces, em, como les digo, 35 y 27 en este caso son los sumandos y la suma sería 62, ¿sí? Entonces, así es como representamos la suma, ¿sí? A más B igual a S. Entonces, la adición tiene o cumple las siguientes propiedades. Por ejemplo, la propiedad clausurativa que nos dice si A pertenece al conjunto de los números enteros y B también, es decir, los sumandos, entonces A más B pertenecen a ese conjunto también. La conmutativa, pues tiene la misma hipótesis, entonces A más B igual B más A, ¿sí? Como ya hemos visto varias veces en las aplicaciones de las sumas. La propiedad asociativa nos dice que si A, B y C pertenecen a ese conjunto de los números enteros, entonces A más B, entre paréntesis, más C es igual a A más, entre paréntesis, B más C, ¿sí? Ahí también una propiedad del elemento neutro es que si A pertenece a ese conjunto de los números enteros, para todos cero, o sea, esto realmente es como la negación, bueno, esta es la equivalencia para todo, ¿sí? O sea, para todo es como, suman ustedes que es como una A, eh, sí, o sea, para todo cero, o sea, el cero es el módulo de o el elemento neutro de la adición, ¿sí? Que pertenece al conjunto de los números enteros tales que A más cero es igual a cero más A igual a A, ¿sí? La propiedad del recíproco que nos dice que si también tenemos un número A que pertenece a ese conjunto de los números enteros, entonces para todo eh,
número menos a tal que a más menos a es igual a menos a más a, igual a cero. Es decir, esto nos está hablando del, bueno, realmente el inverso aditivo, ¿sí? O sea, que aunque en la teoría también se toma así como recíproco, pero pues yo lo llamaría más bien inverso aditivo. Entonces, aunque pues se puede referir de las mismas maneras, pero yo prefiero llamarlo como inverso aditivo, ¿sí? Entonces, el inverso aditivo va a ser ese número, pero con signo opuesto, ¿sí? Pues cumple esa propiedad. También tenemos la propiedad de monotonía, que nos dice que si A, B y C son números enteros, entonces cumplen estas eh, tres condiciones, ¿sí? O sea, o estas tres eh, eh, consecuencias. O sea, podemos concluir que si, o sea, si A igual a B, entonces A más C igual B más C. Si A mayor que B, entonces A más C mayor que B más C. Y si A menor que B, entonces A más C menor que B más C. Y lo mismo, o sea, la propiedad cancelativa nos dice que si A más C es igual a B más C, entonces A es igual a B. ¿Sí? Es muy parecido a propiedad transitiva que ya hemos visto en temas anteriores. Pues aquí tenemos A más C mayor que B más C, entonces A mayor que B. Si A más C es menor que B más C, entonces A menor que B. Sí, entonces aquí lo que tenemos es que se va a cancelar eh, se van a cancelar estas Cs que no se van a tener en cuenta para la, la, la tesis o la conclusión, o sea, la parte del, eh, de esta implicación lógica. Entonces, en resumen, la adición cumple estas propiedades. Pues, de hecho, pues estas propiedades también se pueden demostrar, aunque pues, esto por ahora no es del alcance del curso, pero pues si ustedes quieren hacerlo, si están curiosos por saber cómo hacerlo, pues yo les recomiendo pues que hagan una búsqueda eh, más profunda en YouTube, o también pueden buscar en videotutoriales más sobre demostraciones de cómo hacerlas para las propiedades de la edición. Entonces, las propiedades de la sustracción son similares, salvo en el que tiene algunas diferencias y pues, aunque eso no lo abordamos acá tampoco, pero son muy parecidas a las propiedades de la adición, ¿sí? Porque pues, eh, como vamos a ver, la sustracción o la resta es la operación contraria a la adición. Entonces, para las sumas en base 10 o en base decimal, tenemos aquí un ejemplo que es 378 más 251 más 984. O sea, tenemos esos tres numerales con tres cifras cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo a formato vertical para que nos quede más fácil hacer la operación matemática, que en este caso es la suma o la adición. Entonces, en este caso del sistema en base 10, lo que tenemos que hacer es hacer una suma. Ya sabemos que la cifra máxima, como vimos en clases anteriores, para este sistema va a ser 9 porque es la cifra anterior a la base. ¿Sí? O sea, la cifra máxima es en cualquier base n es n menos 1, es decir, que para la base 10 es 10 menos 1 igual a 9. ¿Sí? Igual, hay que tenerlo en cuenta porque pues, para las sumas, eh, en el caso que lleguemos a tener que la suma sea mayor que 9, pues tenemos ahí que
pues tener en cuenta de eh, las agrupaciones, cómo las hacemos, o sea, de qué tantas unidades o sea, decenas, centenas, pues estamos sumando para esos grupos, sí, eh, tenerlos en cuenta en la suma. Entonces, acá vemos que 8 más 1 más 4 en el orden uno, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que los sumamos de orden menor a mayor, ¿sí? Entonces, recuerden bien que, como vimos de los sistemas numéricos, el orden se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, en el orden uno van las unidades, entonces decimos que 8 más 1 más 4 es igual a 13. Entonces, 13, como es mayor que 9, entonces tenemos que asumir que se forma un grupo sí, un grupo o sea, de 10, ¿sí? Y se suma 3, ¿sí? Entonces, 3 es como decir 10 más 3 o decir 1 por 10 más 3, ¿sí? Entonces, por eso es que acá este 1 lo vamos a poner acá, o sea, lleva 1, ¿sí? Un grupo de 10, es decir, 1, y lo sumamos con las decenas acá en el orden 2. Entonces tenemos que 1, y ese 3 se queda ahí, ¿no? En el resultado o en la suma. Entonces tenemos 1 más 7, 8 más 5, 13 más 8, 21. Como 21 también es mayor que 9, entonces ahí tenemos que decir que llevamos dos grupos de 10. O sea, porque 21 es 20 más 1, es decir, 2 por 10 más 1, ¿sí? Entonces, como ya llevamos 2 y nos queda 1, ese 1 lo ponemos acá también en en la suma. Este 2 lo vamos a sumar con las centenas en el orden 3, ¿sí? Es decir, 2 más 3, 5 más 2, 7 más 9, 16. Como 16 también es mayor que 9, entonces 16 es igual a 10 más 6, es decir, 1 por 10 más 6, ¿sí? Entonces lleva 1 y queda 6. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos ahí en la suma, en ese orden, y como ya no tenemos más cifras, entonces tenemos que poner esa cifra 1 que nos sobró en el orden 4, que es el máximo. Entonces nos va a quedar como resultado 1613, ¿sí? Así es como lo tenemos que leer de izquierda a derecha. Entonces, como en resumen, se agrupan de 10 en 10 por la base considerando el orden, ¿sí? Entonces, y hay otra forma de hacer estas sumas, ¿sí? Eh, que es por medio de estas cifras, ¿no? De las cifras que hay en cada uno de los órdenes. Entonces, en el orden uno tenemos que 8 más 1 más 4, 8 más 1, 9 más 4, 13. Entonces, ese 13 lo ponemos de, o sea, o sea, partiendo de un orden cero, o sea, es decir, de 0 a 3, ponemos el 13 ahí la primera cifra del orden uno y la segunda en el orden cero. Entonces, lo mismo hacemos el orden 2, entonces ahí ponemos y ahí intercalamos eh, el 7 más 5, 12 más 8, 20, entonces ese 20 lo ponemos de partir del orden 2 hacia el orden uno. Y el orden 3 es 3 más 2, 5, 9, 14. Ese 14 lo ponemos de partir del orden 3 hasta el 2. Entonces, hacemos la suma. Como aquí no hay, solamente hay una cifra en el orden 0, entonces baja aquí a la suma 3, o sea, el resultado. 1 más 0, 1 en el orden 1. 2 más 2, digo, 2 más 4, 6, ¿sí? En el orden 2. Y en el orden 3 solamente hay uno, ¿no? Entonces nos va a quedar el mismo resultado. Pero eso es una forma práctica, pero para evitar confusiones, pues yo les recomiendo que lo hagan como a lo tradicional. Aunque pues para ahorrar tiempo, pues lo sugieren hacer también de esta manera,
pero pues para verificar mejor los procedimientos, pues yo les recomiendo usar la vieja confiable, hacer método tradicional, ¿sí? Que es por agrupar de 10 en 10 y hacerlo de esta forma con las unidades, decenas y así sucesivamente. Entonces, para sumas en otras bases, pues se aplica el mismo principio, ¿sí? Con el método tradicional y también con el método práctico. Entonces aquí tenemos que 2, 3, 5 en base 7 más 4, 6, 1 en base 7 más 1, 2, 3 en base 7. Entonces se pone en formato vertical también como en base 10, lo realizamos anteriormente y hacemos la misma suma, 5 más 1, teniendo en cuenta que la cifra máxima en esta base va a ser el 6, porque es una cifra antes del 7, que es la base, ¿sí? Entonces se agrupan de 7 en 7, considerando el orden, igual. 5 más 1, 6, más 3, 9, ¿sí? Pero como 9 es mayor que 7, o más bien 9 mayor que 6, entonces 9 es igual a 7 más 2, es decir, 1 por 7 más 2. Entonces, este 2 se queda en la suma, el resultado, y formamos un grupo, es decir, llevamos un grupo de 7. ¿Sí? Entonces, ese 1 lo pasamos al siguiente orden a sumar cada una de las cifras. Entonces decimos 1 más 3, 4 más 6, 10 más 2, 12. 12 es igual a 7 más 5, es decir, 1 por 7 más 5. Entonces se queda 5 en la suma. Llevamos un grupo de 7 y lo pasamos como en el anterior orden acá a sumar en el orden 3. Entonces eh, queda 1 más 2, 3 más 4, 7 más 1, 8, igual a 7 más 1, es decir, 1 por 7 más 1. Y aquí también llevamos un grupo de 7 y queda 1. Entonces ese 1 que queda lo pasamos acá al resultado y ese 1 que sobró, pues, no, pues nos queda ponerlo ahí también en la suma. Nos va a quedar 1, 1, 5 2 en base 7, ¿sí? Y entonces de la forma práctica hacemos algo muy similar a lo que hicimos en la base 10. Del orden 1, sumamos las cifras, 5 más 1 es 6 más 3, 5 más 1, 6 más 3, eh, bueno, 5 más 1, 6 más 3, no, bueno, acá creo que hay un error acá. En el, bueno, realmente es 9 y 9 en base 7 es 11, o 1, 1. Entonces ese 1, 1 lo pasamos acá entre el orden 1 y 0. ¿Sí? Y el orden 2 tenemos 3 más 6, 9 más 2, 11. Ese 11 en base 7 es 1, 4. Ese 1, 4 también lo pasamos acá entre el orden 2 y el 1. El orden 3 tenemos 2 más 4, 6 más 1, 7. Ese 7 en base 7 es 10. Entonces ese, bueno, 1, 0 lo pasamos acá entre el orden 3 y 2. Entonces hacemos las sumas. 1, eh, entonces, eh, entiendo acá porque es 2. No, este debería ser 12. Espérenme, voy a hacer una cosa acá. 9. 9 dividido 7. 1 por 7, 7, 7, 2. Sí, 12. Sí, esto no es 11, es 12. Bueno, ya. Entonces es 1, 2 en base 7. Bueno, disculpen por eso la confusión, ¿no? Pues, esto lo tomé
Le tomé pues un pantallazo acá pues, al libro guía y pues entonces está como, tiene como unos errorcillos. Pero bueno, ya aclarado esto, entonces tenemos que aquí va un 2 en el orden 0, base 7, entonces ese 2 pasa aquí al resultado porque no hay más cifras. Entonces tomamos en el orden 1, 1 más 4, 5, 1 más 0, 1 en el orden 2 y en el orden 3 solo hay un 1, entonces queda acá en la suma, por lo tanto es 1, 1, 5, 2 en base 7. ¿Sí? Entonces tenemos también sumas con numerales en notación literal. Aquí tenemos un ejemplo de si A más B es igual, A más B más C igual a 18, calcule esta suma, ¿sí? Entonces tenemos el numeral de A3B4C más el numeral de B2C5A más el numeral de C7A8B. Entonces esto lo pasamos a formato vertical y podemos observar que A más B más C igual a 18 aparecen en el orden 1, 3 y 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el orden 1, 3 y 5? Pues es, entonces acá, voy a indicar estos números que son el orden, ¿sí? Estos son los números que representan el orden, entonces vemos que en el orden 1, en el orden 3 y en el orden 5 tenemos A más B más C igual a 18. Entonces, como la suma es conmutativa, pues no importa el orden de los factores o de las cifras, entonces asumimos que es igual a C más A más B o que también es igual a B más C más A. Entonces, en el orden 1, vemos que el 18 llevo, o sea, pongo 8 acá, llevo 1 más 4, 5, más 5, 10, más 8, 18, queda 8, llevo 1 más 18, que es B más C más A, es 19, queda 9, llevo 1 más 3, 4, más 2, 6, más 7, 13, llevo 1, o sea, queda 3, llevo 1 más A más B más C, A más B más C es 18, 1 más 18, 19, queda 9, llevo 1, y como no hay más cifras aquí en este orden 6, entonces bajo acá este 1 y va a quedar 193.988 la suma. ¿Sí? Entonces, bueno, si no entienden algo, me interrumpen, levantan la mano, por favor, si tienen alguna duda, pregunten. Este es el momento. Entonces, también tenemos una forma general de representar sumas y en este caso podemos definir el concepto de serie como una adición indicada de los términos de una sucesión numérica, ¿sí? Y su suma expresa el valor de la serie, ¿sí? Entonces tenemos como ejemplo esta sucesión que es 1, 3, 4, 7, 11. Entonces tenemos que la serie va a ser la suma de todos esos términos, es decir, 1 más 3, 4 más 4, 8 más 7, 15 más 11, 26. Entonces el 26 va a ser el valor de la serie, ¿sí? Y como en forma general tenemos que A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, entonces tenemos como serie la suma de todos esos términos, ¿sí? Va a ser igual a ese que pues, va a ser en forma general ese valor de la serie. O sea, entonces, la sumatoria, ¿sí? Es una forma de representar resumidamente, o sea, en notación matemática, de una forma un más simple esas series, ¿sí? O esas sumas. Entonces, la sumatoria se define como sea n un número entero positivo, ¿sí? Es decir, que n pertenece al conjunto de los números enteros positivos, o sea, z más, y sean los números reales, ¿sí? O sea, números reales son todos estos, o sea, todo eso pertenece al conjunto de los números reales, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. Entonces tenemos que la sumatoria, ¿sí? Se representa con este símbolo sigma, ¿sí? Como tenemos aquí en la esquina superior derecha. Sumatoria de los números a sub i,
¿sí? Desde i igual a 1, que es la variación, si el índice de variación hasta igual a n, o sea, n va a ser el límite superior de esa variación y el límite inferior va a ser 1. Entonces, vamos a tener que eso es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente hasta a sub n, ¿sí? Esa es la forma general de representar una sumatoria. Y bueno, acá tenemos un ejemplo con otra, tiene que ver también más con una progresión aritmética que está relacionado con un tema que vimos la clase anterior, que nos dice que si tenemos una progresión que tiene un término general, ¿no? A sub n, pues acá lo nos vamos a dar cuenta que acá tenemos a sub, una sub 0 que va a ser 3, ¿sí? O sea, si partimos como referencia, podemos partir de ese término, podemos partir también de a sub 1, pero bueno, para este caso, asumimos que partimos de a sub 0. Entonces, recuerden, de sub 0, pues va a ser la razón de esa progresión. Entonces, como hay una diferencia de 5 entre cada uno de los términos, y va a ser constante, entonces asumimos que la razón va a ser igual a ese valor 5. Entonces, vemos que la suma del término general de a sub n va a ser igual a 5n más 3, ¿sí? Es decir, acá tenemos la razón y acá tenemos el término a sub 0, ¿sí? El término inicial, donde 1, pues de n va a estar entre 1 y 5. Entonces, acá podemos asumir que la suma de esos términos desde a sub 1 hasta a sub 5, es decir, 8 más 13, 21, más 18, más 23, más 28, va a ser, todo eso va a estar igual a esto. ¿Sí? La sumatoria de los números 5n más 3, o sea, de esa sucesión, esa progresión, desde igual a 1 hasta n igual a 5, ¿sí? Y bueno, acá tenemos más ejemplos, eh, son un poco más específicos. Podemos aquí asumir la sumatoria desde igual a 1 hasta 4 de a sub i va a ser igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. Este índice inferior o en este límite inferior del índice no tiene que ser siempre o no puede ser también 4, ¿sí? Y entonces si hacemos una sumatoria desde igual a 4 hasta 9 de esos mismos números a sub i, pues aquí pues va a cambiar un poco el resultado, pues bueno, va a cambiar porque no va a partir desde el término a sub 1, sino desde el a sub 4 hasta el a sub 9. ¿Sí? La suma se va a hacer de esa manera. Y bueno, acá también tenemos pues, otro ejemplo con progresiones aritméticas. Entonces asumimos que acá tenemos 3i más 2 desde igual a 1 hasta 20. Entonces acá tenemos que 5 más 8 más 11 más 14 y así sucesivamente hasta 62, que es el término vigésimo, ¿sí? De esa progresión o de esa sucesión. Entonces, eh, para que lo tengan en cuenta, acá pues tenemos unas propiedades de las sumatorias, ¿sí? Que ya las voy a explicar, o sea, de dónde sale eso, cómo se demuestra, por qué se da de esa manera. Bueno, entonces aquí tenemos que la propiedad más sencilla de entender es esta, ¿no? La sumatoria de una constante c desde igual a 1 hasta n va a ser igual a la constante c por n, es el límite superior, ¿sí? Esa es la propiedad más sencilla de entender. Bueno, acá también tenemos esta otra sumatoria que es de los números a sub i por esa constante c. Todo eso, o sea, esta c la podemos
sacar de la sumatoria y nos va a quedar C por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los números a sub i. ¿Cómo demostramos que eso es cierto? Bueno, pues vamos a, aquí aquí voy a explicar. Entonces, sumatoria de igual a 1, aquí en este pedazo lo voy a usar para las demostraciones, a sub i va a ser igual a, entonces C, o sea, este a sub i lo podemos asumir como C por a sub 1 más C por a sub 2 más C por a sub 3 más y así hasta a sub n, ¿sí? Entonces, tenemos que como factor común podemos sacar la constante. Entonces nos va a quedar C por toda esa suma, ¿sí? ¿Sí? Entonces nos va a quedar así. Entonces, esta suma, todo esto ya sabemos que es la sumatoria eh, es la sumatoria de igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub i. Entonces, así es como, bueno, todo esto así entre paréntesis. Y bueno, ya hemos demostrado esta propiedad. Bueno, la siguiente, cómo lo demostramos? Listo, entonces vamos a acá. Aquí voy a borrar esto. Vamos a demostrar la propiedad de que la suma de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los a sub i más o menos los b sub i va a ser igual a la sumatoria de cada uno de estos, sí, de los a sub i más o menos los b sub i, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es que, o sea, de sumatoria de igual a 1 hasta n de los a sub i más o menos los b sub i ser igual a sub 1 más o menos b sub 1 más o menos a sub 2 más o menos b sub 2 y así sucesivamente. Esto aplica tanto para la suma como para la resta. A sub n más menos b sub n. Entonces esto va a ser igual a, entonces separamos, agrupamos los que son A y los que son B aparte, ¿sí? Entonces más o menos B sub 1 más o menos B sub 2 más o menos y así B sub n. Y esto pues va a ser, todo eso va a ser igual a o sea, esta parte que estoy señalando acá, entonces va a ser igual a sumatoria de igual a 1 hasta n de a sub i
Y todo esto acá va a ser la sumatoria de I igual a 1 hasta n de b sub i. Entonces así ya hemos demostrado que se cumple también esa propiedad. Entonces acá vamos a borrar esto. Ya no necesitamos. Bueno, entonces ya demostramos que esta propiedad también se cumple. Entonces vamos a demostrar también esta, la siguiente, ¿sí? Esto es como que la sumatoria se puede partir en dos partes también, o en tantas partes como uno quiera, ¿sí? Entonces, acá tenemos que la sumatoria de igual a 1 hasta n de a sub i va a ser igual a un a sub 1 más a sub 2 más una a sub p más una sub p más 1 y así sucesivamente hasta una sub n. Entonces acá tenemos que esta parte va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta p de a sub i, ¿sí? Entonces podemos definir acá esa p como el límite superior de esa sumatoria. Más, entonces tomamos esta otra parte hasta sub n y tenemos que la sumatoria de los a sub i desde igual a p más 1, porque ahí pues ya el límite inferior cambia. Ya no es 1 sino p más 1 hasta n, ¿sí? Entonces ahí ya también demostramos esta propiedad. Bueno, voy a borrar. Eh, seguimos. Con la última que es la propiedad telescópica. La propiedad es muy importante porque esa la podemos aplicar muchísimo para llegar a obtener otras sumas importantes como las sumatorias notables que vamos a ver a continuación. Entonces, la propiedad telescópica, ¿sí? Que es esta de acá. Entonces nos dice que la sumatoria de los a sub i menos los a sub i menos 1 de igual a 1 hasta n va a ser igual a a sub 1 menos a sub 0, ¿sí? Porque estoy reemplazando i acá. A sub i, si i es 1, es va a ser a sub 1 menos a sub i menos 1, 1 menos 1, 0, a sub 0, más y así con los otros términos, menos a sub 1 y así la suma sigue hasta a sub 1 menos a sub 1 menos 1. Entonces, como pueden ver, acá se van a cancelar este a sub 1 con este a sub 1 y este a sub 2 pues
se va a cancelar también con ese término a su n-1. Bueno, ese ya es, oh, eh, sí, o sea, nos va a quedar acá al final que a sub n menos a sub 0, ¿sí? Que son los únicos términos que no se cancelan al final. Ya que pues hay otra forma de representar esa propiedad telescópica, pues, que es asumiendo que el o sea, esta parte es a sub i más 1 y la otra es a sub i, pero bueno, para evitar confusión, pues tomar como referencia primero el a sub 0, o sea, como término inicial y no el de a sub 1. Entonces, bueno, igual eh, va a quedar de esta manera. Entonces, aunque eso no lo vamos a usar en detalle en la parte práctica, pero quería que ustedes supieran de dónde, de por qué salen estas propiedades, ¿no? Bueno, tenemos las sumatorias notables. Pues aquí les dejo unos links a unas referencias, a unos videos que encontré en YouTube de unos colegas edutubers que explican qué es eso de la inducción matemática, por qué se debe usar para demostrar estas sumatorias de los números naturales, de los números pares, impares, de la suma de los cuadrados, de los cubos y también de esta progresión geométrica, ¿no? Entonces, ya o sea, la sumatoria de los números naturales es la misma suma de Gauss, que va a ser igual a n por n más 1 entre 2. La sumatoria de los números pares va a ser igual a n por n más 1. La sumatoria de los números impares va a ser igual a n al cuadrado. La sumatoria de los cuadrados naturales va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1, todo eso entre 6. La suma de los cubos va a ser igual a n por n más 1 entre 2, todo eso elevado al cuadrado. Y la progresión geométrica va a ser igual a a sub a la n más 1 menos 1 entre a menos 1, ¿sí? Y bueno, pues esas sumatorias, algunas sí las vamos a utilizar para lo que viene, que es la parte práctica, cómo las podemos utilizar en algunos casos. Y lo mismo también algunas de las propiedades de las sumatorias también. Bueno, seguimos ahora con lo que es la sustracción. Entonces, la sustracción es la operación binaria que hace corresponder a ciertos pares de números naturales llamados minuendo y sustrayendo un tercer número llamado diferencia. Entonces, tenemos una función que recibe esos dos parámetros, minuendo y sustrayendo. Entonces, nos va a arrojar como resultado esa diferencia. Entonces, M es el minuendo, es el sustrayendo y de la diferencia, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta definición de sustracción. Entonces, un ejemplo de resta en base 10 decimal, 35 menos 16, 19. Entonces, aquí vemos que el 35 es el minuendo, 16 el sustrayendo y 19 es la diferencia. Entonces, acá también en la esquina inferior derecha vemos otro ejemplo de resta, que ya es con eh, también caso especial porque acá no es una pues, resta, bueno, es una resta que también implica ciertos pasos, ya lo vamos a ver. Restas en base 10 decimal, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo más detallado que es 524 menos 359. Entonces, acá, ¿qué hacemos? O sea, este es el minuendo, este es el sustraendo, ¿sí? Entonces lo pasamos a formato vertical. Entonces como 4 es menor que 9, no los podemos restar, pero podemos pedir prestado a un grupo de 10 a las decenas. Entonces nos va a quedar 10 más 4, 14, menos 9, 5, ¿sí? Entonces acá como prestamos un grupo, tenemos que restarle 1 a este 2, nos va a quedar 1, ¿sí? 1 menos 5 no lo podemos restar tampoco así. Tenemos que prestar pedir prestado
desde las centenas, un grupo de 10, entonces va a quedar 10 más 1, 11 menos 5, 6. Y como acá prestamos un grupo, entonces va a quedar 4 en las centenas, 4 menos 3, 1. Entonces va a quedar al final que la diferencia es 165, ¿sí? En otras bases, como por ejemplo la base 7, 5, 3, 2 menos 3, 5, 7. Entonces igual lo hacemos en formato vertical. Acá pues ponemos, ya no vamos a tomar un grupo de 10, sino de 7, ¿sí? Porque 2 es menor que 6, entonces tomamos ese grupo 7, 7 más 2, 9, menos 6, 3. Este 3, pues nos va a quedar como, o sea, le restamos 1, nos queda 2, eh, ¿sí? Pero 2, o sea, no lo podemos restar con 5 porque es menor, entonces le tenemos un grupo de 7. Entonces 7 eh, más 2, 9, menos 5, 4, ¿sí? Y, y después nos va a quedar este 5, o sea, como prestamos un grupo de 7 de las centenas, nos va a quedar 5 menos 1, 4, 4 menos 3, 1. Y al final nos va a quedar 1, 4, 3 en base 7 la diferencia, ¿sí? Y bueno, acá pues tenemos unas propiedades mucho más generales de la sustracción. Aquí pues tenemos una que es muy importante que la entiendan, que la suma del minuendo con el sustraendo y la diferencia va a ser igual 2 veces el minuendo. ¿Cómo así? Pues es algo increíble, o sea, que se puede dar acá en las matemáticas y en especial la sustracción. Entonces tenemos como ejemplo 37 menos 16 igual a 21. Entonces, si sumamos 37, o sea, minuendo con 16 el sustraendo, con la diferencia que es 21, nos va a quedar 74. Sí, 74 es igual a 2 veces 37, que es el minuendo. Entonces se cumple esa propiedad. Entonces ténganla muy presente porque más adelante la parte práctica tal vez la vamos a utilizar. Aquí pues hay otras propiedades que de la sustracción que nos dicen que si numeral de AB en una base n menos el numeral de A en la base n va a ser igual al numeral XY en base n, entonces x más y es igual a n menos 1, o sea, la suma de las cifras de la diferencia va a ser igual a la cifra máxima en esa base. Si la cifra máxima que se define como n menos 1 para los n mayores o iguales que 3, ¿sí? O sea, para las bases que son del sistema ternario en adelante, ¿sí? Y donde b menor que a, y también se cumple que a menos b va a ser igual a x más 1, ¿sí? Pero ya, si tenemos numerales de 3 cifras, entonces, bueno, hagamos un ejemplo así rápido para entenderlo. Entonces, hagámosle 23. Sí, 23 y... Ah, no, 32 menos 23. 32 menos 23. Hagámoslo en base decimal, que quede más sencillo. Entonces, 12, si b es menor que así. Entonces, 12 menos 3 es aquí, 2 menos 2, 0. Entonces, acá vemos que el resultado acá de esta resta nos da 9, ¿sí? Entonces, 9 va a ser n más 1, ¿sí? Que es 10 menos 1, ¿sí? De 10 es la base, ¿sí? Esta es la base decimal. Entonces, pues como vemos que acá pues, no hay más cifras, entonces a menos b, 3 menos 2 va a ser igual a... O sea, 3 menos 2 va a ser igual a 0 más 1, ¿sí? Es decir, 1, ¿sí? Entonces se cumplen las dos cosas. Acá pues en la otra propiedad tenemos si el numeral de ABC base n menos el numeral de CBA en base n va a ser igual a un numeral XYZ en base n.
entonces x más z va a ser igual a y a su vez va a ser igual a n menos 1, de donde c menor que a y n mayor o igual que 3. También se cumple que a menos c va a ser igual a x más 1, ¿sí? Entonces, pongámosle como ejemplo, a ver, 2, c menor que a, pongámosle 427 y 7, 2. No, es al revés, 7, 7, 2, 4 y 427. Vamos aquí con este ejemplo. Entonces, 724 menos 427 va a ser igual a 4, presto un grupo, 14 menos 7, 7, queda 1, pero tengo que pedirle prestado, 11 menos 2, 9, y 6 menos 4, 2. Entonces, como ven, ¿qué pasa acá? Que esta cifra, si yo sumo estas dos cifras, me va a dar esto, esta cifra de la mitad, 9, ¿sí? Y ese 9 va a ser igual a 10 menos 1, porque estamos en el sistema numérico decimal. Y ¿cuál va a ser? A va a ser 7, 7 menos 4 va a ser igual a 2 más 1, ¿sí? Es decir, 3, ¿sí? Entonces también se cumple para este caso, ¿no? De los numerales de 3 cifras. Y bueno, para numerales de 4 cifras, entonces tenemos 3 casos particulares. O sea que si el numeral de ABCD en base n menos el numeral de DCBA en base n es igual al numeral de XYWZ en base n. Entonces para esto también se cumplen estos 3 casos. Pues no voy a entrar en detalle por temas de tiempo, pero los invito pues a que investiguen poquito más y pues prueben con ejemplos para estar seguros de que se cumple esta propiedad para estos casos de los numerales de 4 cifras. Y por último tenemos el complemento aritmético, que es una cantidad que le falta a un número natural para ser igual a una unidad del orden inmediato superior a su cifra de mayor orden. Este complemento se define en su respectiva base, ¿sí? Entonces, aquí pues tenemos dos ejemplos, uno en base 10 y el otro en base 7. Vamos a empezar con el de base decimal. Entonces tenemos que el complemento aritmético de 62, como ven, ¿cuál es la unidad del orden inmediato superior? Pues 100, ¿sí? Porque tiene dos cifras 0, ¿sí? Entonces va a tener un orden hasta 3 porque 62 tiene un orden hasta 2, ¿sí? Solamente a tener dos cifras. Entonces se va a tomar eh, cuánto le falta, pues esa cantidad que le falta es una diferencia, ¿sí? Entre esa unidad de orden superior ah, con ese número que estamos tomando como referencia para el complemento. Entonces vamos a tener que restar 100 entre 62 y aquí pues nos va a quedar este, aquí 0 menos 2 no podemos, tenemos que pedir un grupo prestado, eh, 10 más menos 10 más 0, 10 menos 2, 8. Aquí pues acá tenemos que nos queda 9, ¿sí? Entonces aquí recuerden que estamos 10, o sea, 10 más 9 menos 6, 3. Y pues acá, pues no, o sea, nos queda 0 acá, sí, en las centenas. Entonces
Entonces, por lo tanto, va a ser igual a, el complemento aritmético 62 va a ser igual a 38. Y acá para este número 325 en base 7, pues va a ser 1000 en base 7, la unidad del orden superior, ¿sí? Porque va a tener tres cifras 0, entonces es decir, un orden máximo de 4. 325 va a tener tres cifras, va a tener orden 3, ¿sí? Entonces, 1000 menos 325 en base 7 va a ser igual a 342 en base 7, ¿sí? Entonces, en general, podemos decir que el complemento aritmético de un numeral de A, B, C, Y, Z, ¿sí? Esto lo podemos llamar N, un N, complemento aritmético de N cifras en una base B mayúscula, va a ser igual a esto, o sea, un número 10 a la N, o sea, de N ceros, menos N, ¿sí? ¿Sí? Que está en esta forma, ¿sí? Con n cifras en la misma base, ¿sí? Entonces 10 a la k menos n, o sea, va a ser igual a eso, ¿sí? Y una forma práctica para calcularlo es que a la primera cifra significativa, o sea, es decir, una cifra significativa es que sea distinta de cero. De menor orden del número se le resta la base y a las demás cifras de la izquierda se le resta la cifra máxima que existe en dicha base. Entonces, como ven acá, tenemos que en estos ejemplos, este numeral en base 9, entonces 8 menos 6, 2. Sí, lo ponemos acá, 8 menos 2, 6, 8 menos 4, 4, 9 menos 3, 6. Entonces recuerden que la única cifra que se le resta de la base es la menor, de menor orden significativo, ¿sí? Es decir, distinta de 0. Entonces nos va a quedar este numeral en base 9 y este en base de 10, pues estos ceros, como no son cifras significativas, pues los agregamos al final, ¿sí? Y restamos 10 con 2 nos da 8 y 9 menos 4 con 4, 5 y así con las demás cifras a la izquierda, ¿sí? Entonces nos va a quedar este numeral también. Entonces, el numeral expresado en diferentes bases tiene diferentes complementos aritméticos, como vemos acá en este ejemplo. Así que 15 en base de 10 es igual a 22, 3 en base 6 y 2, 1 en base 7. Entonces acá podemos sacar el complemento aritmético de ese mismo numeral en esas bases. Entonces nos va a quedar que van a ser distintos, ¿sí? En cada una de las bases. O sea, eh, por ejemplo, el de 15 va a ser 85, el de 2 3 en base 6 va a ser 3 3 en base 6, es decir, 21. Y el complemento aritmético de 2 1 en base 7 va a ser 4 6 en base 7, es decir, 34. Para un numeral ABC, el complemento aritmético lo podemos definir de esta manera: 1000 menos el numeral de ABC, que es 10 a la 3 menos el numeral de AC, es decir, 9 menos A por 9 menos B por 10 menos C. Sí, esa es una forma más general. Pero si hablamos de una base n, o sea, decimal, entonces vamos a tener que el complemento aritmético de un numeral A, B, C, D, E en base n va a ser igual al numeral de X, Y, Z en esa misma base n, donde se cumple que A va a ser igual a n menos 1 y B también va a ser igual a n menos 1. ¿Sí? Entonces, pues eso era por ahora lo que les quería explicar, muchachos. Sé que pues fue un poco rápida la explicación. Aunque pues lo hice de esa manera porque estamos cortos de tiempo, pero igual les agradezco mucho por su paciencia. Muchas gracias por venir el día de hoy. Y bueno, eh, pues ya seguimos con la parte práctica.